Si os parece, comenzamos. Os doy a todos la bienvenida a este Salón de Actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en esta que es realmente la primera actividad que ponemos en marcha dentro del curso. Bien es verdad que hace un par de semanas lo inauguramos en un acto solemne en el que se dio entrada a una nueva compañera, una nueva académica, Solange Sanz, y hoy no alejado mucho de esa solemnidad, porque yo creo que siempre presentar un libro es algo solemne, que hay que darle el empaque necesario. Abordamos, como digo, esta primera actividad, este primer encuentro, y lo hacemos justamente con la presentación de este libro, Las mujeres de Antequera a finales de la Edad Media, una historia silenciada de cuando las sombras hablan, de José Juan Cobos Rodríguez, al cual yo le doy la enhorabuena por anticipado. También le doy la bienvenida a este Salón de Actos junto a Carlos Torres, editor de Ex Libris. Me está pasando con José Juan como con otro compañero que vino también un poco al final del curso, que casi retomamos el vernos o esa amistad que tenemos un poco ahí perdida desde hace ya algún tiempo, y justamente le comentaba lo importante y la trascendencia del libro, no solamente por el título, sino por la época, el tema que trata. Bien es verdad que esa Edad Media no es de lo que más en principio se esté estudiado en relación a Antequera, quizás se ha trabajado más con la época moderna, con la edad contemporánea, pero la Edad Media siempre está ahí un poco, y creo que estudios como los que lleva ya tiempo realizando José Juan Cobos, partiendo de esa magnífica tesis que leyó también hace algunos años, nos llevan justamente a esa frontera y a ese espacio también de conocimiento que supone la Edad Media aquí dentro de la ciudad, y en este caso en un aspecto mucho más social, como es la imagen de las mujeres justamente en ese periodo. Como ya sabéis, o como ya saben todos, yo no me gusta ser protagonista de nada, y menos aún cuando el autor del libro está aquí para que nos hable justamente de lo que supone esta investigación y este trabajo, y por supuesto Carlos como editor, que se ha encargado de darle forma física a este trabajo. Yo a los dos le agradezco de nuevo su presencia aquí, extiendo ese agradecimiento a todos vosotros, espero que disfrutéis de esta presentación y que este sea también un poco el inicio de, como también se decía en las películas, ¿no?, de una gran amistad, ¿no?, al final de Casablanca, ¿no? Quiero decir con esto que José Juan pues también pueda venir otras veces a este salón o elija este salón para presentar a otra investigación u otro proyecto vinculado con esa tesis que yo creo que todavía nos sigue dando bastante juego, y eso es algo muy importante. Así que gracias a todos, gracias a vosotros, y os dejo con ella. Hola, buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por haber sacado pues media hora, una hora de esta tarde de viernes para acompañarnos en la presentación de este libro. Uno, como editor, ya echaba de menos volver a estar por aquí. Claro, hemos tenido el verano y desde mediados de junio pues no presentaba un autor. Y ya tiene uno el mono, ¿no?, de, oye, pues ya arrancamos otra vez con las presentaciones. Voy a empezar hablando un poco de la biografía del autor, de José Juan. Acto seguido daré mi opinión, una breve semblanza, reseña acerca de lo que me parece el libro. Vaya por delante que, sin duda, es una de las presentaciones que más trabajo me ha costado redactar. No ha sido fácil, pero creo que al final merecerá la pena. Para quien no conozca a José Juan Cobos, decir que nace en el año 1976. Como funcionario de carrera, ocupa actualmente el puesto de profesor de enseñanza secundaria en el Departamento de Geografía e Historia del IES Montevives, en Las Gavias, Granada. Las raíces de su formación hay que encontrarlas aquí, en Antequera, donde estudió la EGB en los Carmelitas y el bachillerato en el IES Pedro Espinosa, del cual ha llegado a formar parte también de su personal docente. Tras terminar sus estudios de Historia Medieval en la Universidad de Málaga, alcanzó el grado de doctor en Historia por la Universidad de Granada. Completa su trayectoria formativa con un máster de investigación en la UNED. Sus trabajos de carácter científico se hallan relacionados principalmente
con el paso medieval de la propia Antequera, como se puede comprobar al leer sus publicaciones más recientes: El gobierno del agua, fuentes de información sobre el oficio de alcalde del agua, Jaén 2025, Memoria del papel, las actas capitulares de Antequera, Almería 2024, Ciudad, tierra y agua, Antequera a finales de la Edad Media, Málaga 2020, o Gente de Al-Ándalus, expulsión y destino de la población de Antequera tras su conquista a Alicante 2020. Hasta ahí los datos biográficos de José Juan. José Juan, bienvenido. Hola, ahora sí. Bueno, como te decía, bienvenido. Venga, muchas gracias. En primer lugar, quería yo mismo agradecer a Miguel Ángel por la acogida y a todos los que han podido hacer un hueco este viernes, que ya empieza el fin de semana, a esta hora, que puedan venir a conocer el libro, sobre todo, y simplemente a echar un poco el rato y una charla con nosotros. Bien, como decía, me ha costado bastante de trabajo porque el libro no es fácil, no es un libro fácil de escribir. Él lo puede corroborar, el proceso de escritura, cualquier proceso de escritura entiendo que es una ardua tarea, pero en este caso, por mucho que él se haya documentado y que conozca y que sepa y domine y maneje la materia que lo hace, pues a buen seguro le ha costado trabajo. Y es que hay libros que nacen como exhalaciones de la memoria, otros como relámpagos que rasgan el velo denso de los siglos, obligándonos a mirar donde no se nos había enseñado a mirar. Y finalmente, hay libros como este de José Juan Cobos Rodríguez, que no solo se aventuran a restituir una memoria ultrajada. ¿Qué memoria? La de las mujeres, tantas y tantas veces convertidas en murmullo entre los pliegues del tiempo, sino que lo hacen desde el rigor de la documentación, desde la terquedad de los archivos, incluso desde la dignidad que otorga a la palabra escrita ese compromiso casi sacerdotal con la verdad de los hechos. Las mujeres de Antequera a finales de la Edad Media no es un libro más sobre mujeres, no, ni mucho menos, ni es tampoco un ejercicio más de reconstrucción histórica. Es, si José Juan me permite la licencia, una forma de justicia poética, una tentativa por alumbrar con la luz tenue pero obstinada de los documentos esos rostros que nunca aparecieron en los tapices gloriosos ni en los cantares de gesta, unas vidas que lejos de ser espectrales fueron pilares ocultos de la sociedad fronteriza que les tocó habitar, mujeres sin nombre, mujeres sin voz, mujeres sin linaje, pero no por ello menos reales, menos decisivas, menos imprescindibles. José Juan se adentra en los legajos polvorientos del Archivo Histórico Municipal de Antequera, como quien entra en una cripta, no con el ánimo del arqueólogo que escudriña ruinas, no, sino con la reverencia del devoto que espera encontrar un susurro vivo entre las grietas del silencio. Y lo encuentra, ya lo creo que lo encuentra. Lo encuentra en las ordenanzas que regulaban el pan y la honra, en los repartimientos que distribuían tierras, pero también destinos, en las actas capitulares, donde asoman, tímidas pero firmes, las huellas de placeras, viudas, hortelanas y prostitutas. Este libro, además, no se contenta con mostrar, interpela, le pregunta al lector qué historia ha estado leyendo hasta ahora, qué relato se le ha contado como si fuera completo, cuando en realidad faltaba la mitad de sus protagonistas. Porque la historia que se nos ha enseñado tantas y tantas veces, ya lo decía Virginia Woolf, cuya sombra gravita sobre esta obra como una presencia tutelar, ha sido una historia escrita desde la exclusión, y este trabajo viene a rectificar, a equilibrar, a reparar el daño. Desde una prosa sobria, pero precisa, alejada del exhibicionismo académico y del panfleto panfletario,
José Juan logra tender un puente entre la erudición y la emoción, entre la cifra documental y la carne humana. No se limita a acumular nombres, fechas, fórmulas jurídicas, no. Les insufla una pátina de humanidad que verdaderamente conmueve. Las convierte en madres, en hijas, en amantes, en sobrevivientes. Y lo hace sin caer en la sensiblería, con el cuidado del cirujano y la pasión del narrador. Es, en este sentido, un libro profundamente necesario, porque no solo ilumina una parte oscura del pasado, sino que nos ayuda a comprender el presente. Porque leer sobre aquellas mujeres de la Antequera bajo medieval es en cierto modo reconocerse en ellas, en sus luchas, en sus restricciones, en sus astucias para sobrevivir en un mundo que las consideraba seres de menor valía, pero que no hubiera podido sostenerse sin su presencia. Y no está de más decirlo. Este libro es también un acto de amor, sí. Amor a la ciudad de Antequera, a su archivo, a su memoria. Amor a la historia bien contada, sin grandilocuencias, pero con profundidad. Amor a las mujeres, sin las cuales la historia no es historia, sino solo una fábula incompleta. Por todo ello, este volumen que hoy presentamos no es solo una investigación rigurosa, también es, y sobre todo, es una ofrenda. Una ofrenda a esas voces que nunca llegaron a levantar la suya en las crónicas oficiales, pero que aún hoy, siglos después, tienen muchísimo, muchísimo que decirnos. Escucharlas sea, quizás, el primer paso para entender la verdad de quiénes somos y de dónde venimos. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, Carlos me está diciendo si tengo algo que decir. No sé qué decir, la verdad. No esperaba yo que fuese una introducción tan literaria, literaria y que llena. A mí me llena, me ha llenado. Muchas gracias, Carlos, por favor, por esas palabras. Y como tú quieras. Empezamos si quieres. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña batería de preguntas. En primer lugar, de recordar que esta mañana te han llamado de la SER, te han hecho una entrevista, que ya se puede escuchar, ¿no?, en el podcast. Sí, en el podcast de Hoy por Hoy, creo que se llama, de la cadena SER, está ya online, se puede escuchar esa entrevista. Perfecto. La primera pregunta que te lanzo, José Juan, creo que tengo que empezar por aquí realmente. ¿Qué ha sido lo que te ha motivado a escribir sobre mujeres que no dejaron apenas voz? ¿Qué te reclamaban esas mujeres en completo silencio? Este libro, creo que en alguna de tus palabras lo has dicho, es un libro de historia social, de la sociedad de aquel momento. Y es la parte de la historia que más siempre me ha atraído. En distintos trabajos que he hecho, siempre me ha interesado empezar desde abajo de la sociedad, en lugar de ver quién está por encima de las capas sociales de la época, porque hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que interrogarse, muchas preguntas que hacerse, y desde el principio de mis primeros trabajos, y sobre todo con la tesis doctoral, yo me iba encontrando mujeres, ¿no? Uno de los capítulos del libro trata de responder a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay una introducción un poco más personal y luego hay un recorrido por cómo llegamos a esa documentación de donde extraigo esas mujeres. Desde mi tesis, por ejemplo, me he ido encontrando datos. En aquel momento no fue posible realizar una línea, ni siquiera un capítulo o una parte. Y con el tiempo me he dado cuenta que podía haberlo hecho, ¿no? Pero he ido recorriendo, he ido sumando documentación, información y el hecho es que llegó un momento que creí que se merecían las mujeres de aquella época
un trabajo. En principio el trabajo iba a ser breve. En las primeras líneas las escribí para la UNED. Para la UNED es un trabajo que es la base de este, sinceramente. Aunque lo digo en el libro, yo creo que desde la facultad ya, en aquel momento no había en la Universidad de Málaga ninguna asignatura, ni siquiera ningún tema relacionado con las mujeres, pero sí se estaba ya moviendo algo. Y desde mi tesis, la recopilación de distintas mujeres, de distintos datos, de distinta información, hizo que en algún momento yo empezara ese trabajo. Y ese trabajo, que al final, como una bola de nieve, no pudo ser un pequeño artículo, tampoco un gran artículo, y al final ha tenido que nacer como un libro. Un libro que tampoco no es denso, no son muchas páginas, pero que estaba un poco ahí entre el libro de investigación y un artículo de investigación. Y al final, gracias también a vosotros, a Ex Libris, ha podido nacer este libro sobre las mujeres de Antequera. Si pudieras utilizar solamente una palabra para definir qué sentiste con los primeros nombres de mujeres en los documentos, de nombres casi borrados por los siglos, ¿qué se te viene a la cabeza? No sé si desolación, no es la palabra. Cabreo, primero conmigo mismo, porque yo he pasado por ahí y me la he dejado detrás. Sobre todo estoy pensando en el libro de repartimiento. Un libro de repartimiento que fue estudiado a finales de los 70 y publicado en el año 83, que tiene su índice, y que ya había estudiado yo ese documento, lo había analizado para mi tesis, y el cabreo viene cuando veo que hay más mujeres de las que se veían o afloraban, ¿no? Entonces eso me hizo a mí darme un pellizco, ¿no? Darme cuenta de que igual que ocurría con ese documento podía ocurrir con otros documentos históricos también. Y yo creo que la palabra sería eso, un poco son palabras negativas, al principio, pero es lo que hace que salte ese resorte para poder hacer este trabajo. Lo que al final te acaba empujando y te lleva a ello, ¿no? Sí, claramente. José Juan, ¿cuánto de arqueólogo y cuánto de poeta hay en el trabajo de un historiador? Espérate, esto lo tengo que apuntar. Te voy a pedir que luego esas palabras me las envíes, ¿vale? Vale. Es curioso, además mi mujer lo va a entender mejor que nadie en esta sala. Primero lo de poeta y luego lo de arqueólogo. Y me alegra que haya dos arqueólogos en la sala, porque yo un poco concibo la historia como un poliedro, ¿no? No sé aquí de matemáticas, me voy a la geometría, como un poliedro que hay que ir reconstruyendo. Jamás vamos a llegar a reconstruir todo ese poliedro, pero la arqueología hace mucho por cubrir esos planos del poliedro, y a través de la documentación de archivos podemos ir rellenando esas aristas que rodean esos planos. Yo he tratado la arqueología, tengo alguna experiencia, poca, de mi formación. He tenido que tocar datos arqueológicos para poder hacer mi trabajo. Claro. Y luego siempre he considerado el trabajo de archivo como una arqueología documental, ¿no? Donde hay que ir levantando y donde hay que ir analizando lo que uno va encontrando. Eso por la parte de arqueología que mencionaba. La otra palabra era poeta, ¿no? No lo intento, nunca intento ser poeta a través de este tipo de estudios. No sé por qué lo dice, me lo puedo imaginar, pero no sé por qué lo dice. El poeta, no sé si por el lenguaje o por algún párrafo, o por alguna frase, alguna línea, pero porque digamos que ser poeta lo separo un poco de esto, de la historia. No es mi intención, pero sí me podrías decir el por qué, la verdad, porque no lo de poeta. No, porque a fin de cuentas, aunque no lo pretendas, por lo menos es una impresión mía, ¿no? Siempre queda alguna mácula, alguna impronta del poeta que estoy convencido de que llevas dentro. A la forma de expresarte en tu estilo, en tu lenguaje.
Muchas gracias, ¿no? Estás dando. No, muchas gracias. ¿No? Se nota que tiene experiencia en edición, en conocer autores y en conocer... Alguna. No sé qué contestarte en esa parte, ¿vale? Sí, pasemos a la siguiente pregunta. Va por dentro, no, solo que tienes razón, va por dentro, va algo que es natural y va algo que tiene que ver con mi formación y que me alegra que vayas definiendo eso de esa manera. Yo creo que, y se lo digo a todos los que están presentes, que puedan leer el libro, que cada uno tendrá su impresión, una impresión distinta, ¿no? Y eso es lo bueno, que tengan su impresión. Muchas veces cuando he saludado por ahí a algún compañero, gente que conocíamos de antes, siempre se lo digo, necesito una crítica, sea negativa o positiva, me ayuda a todo, ¿no? Entonces, esas palabras un poco llegan por el fruto de lo que se ha leído aquí, ¿no? Y por eso te lo agradezco, ¿no? Esas palabras. Y tiene que ver también con un esfuerzo. Esto no es fácil. No es fácil. Y si estoy retrotrayéndome a lo que decía antes de la tesis, mi tesis, el origen es del año 2004. Y estabas hablando antes de 2020, ¿vale? De una de las publicaciones. Sí. Yo no corro, no quiero correr, no tengo prisa, no tengo interés ninguno por correr. Yo voy avanzando, voy caminando, voy trabajando, y eso sí, lo considero como un trabajo. Yo me dedico a la enseñanza, pero es que esto tampoco lo puedo dejar. Claro. ¿Vale? Pues pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Consideras que estas mujeres supieron que eran las primeras repobladoras o simplemente que vivían sin saber que hacían historia? Nadie sabe si está haciendo historia. Bueno, nadie sabe si estamos haciendo historia, y menos esas mujeres. Y tampoco sabían que iban a ser las primeras repobladoras. Hay vacíos que llenar antes sobre todo de las primeras décadas de Antequera, hay vacíos que llenar y que se llenarán con el tiempo. Pero las mujeres que vienen aquí no son las primeras, y tampoco tendrían esa conciencia de somos las primeras, ¿no? Hay muchas dificultades, ¿no? Hay que entender cómo unas mujeres tienen que marcharse de su lugar de origen para sentarse en un sitio como Antequera, que antes de la conquista del 92, de Granada de 1492, era una zona peligrosa, y después es una zona, no sé si inhóspita, pero difícil para comenzar una nueva vida, a pesar de que te regalaban casa, te regalaban tierras, ¿no? Y menos unas mujeres, muchas de ellas, que por eso las conocemos, vienen solas de rebote. Ya no sé si habrá tiempo de explicar por qué de rebote, pero esas mujeres, una de las funciones que tuvieron como repobladoras era que era obligatorio casarse. Entonces los hombres tenían que traer su mujer, aunque muchas de esas mujeres, como he dicho, vienen solas. Entonces esa importancia la vemos desde ahora, desde nuestra perspectiva actual, no de entonces, ¿no? Entonces eran las cosas muy, muy complicadas, muy difíciles. Ahí lo dejo. Vale. Una pregunta retórica, que creo que tiene respuesta, pero me gustaría escucharla de tu boca. José Juan, ¿dónde estaban los hombres mientras las mujeres sostenían la ciudad con su trabajo invisible? Yo matizaría la pregunta, ¿dónde estaban las mujeres? Pues los hombres lo sabemos, es lo más fácil saber dónde están los hombres. ¿Dónde estaban las mujeres? Y por eso sale una de las preguntas que yo me hago es esa, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Dónde estaban? Y muchas de las mujeres las he tenido yo que sacar de ahí, ¿no? Por eso hablamos de lo invisible de las mujeres. Como he dicho antes, los primeros pobladores de Antequera tienen que asentarse aquí y tienen obligatoriamente que traer una mujer. Muchos lo hacen sin mujer, con la promesa de que me voy a casar dentro de poco. Vale, aceptamos barco. Pero el propio ayuntamiento no olvida, el propio ayuntamiento busca a esos hombres que están solos. Dice, oye, ¿dónde está la mujer? Que no la has traído, no estás casado, y pide cuentas por ella. Y yo la pregunta la llevaría a
un poco al germen del libro, porque la cuestión no es dónde estaban esas mujeres estaban ahí. El problema es porque en 2025 esas mujeres no las conocemos. Claro. Y tiene todo su porqué está aquí explicado, y pueden saltar dudas, se puede preguntar más cosas sobre esas mujeres, tirar del hilo, pero la cuestión sería esa: ¿por qué esas mujeres nacen ahora en 2025? Como el subtítulo, el título es muy amplio, las mujeres de Antequera, pero yo me iría al subtítulo, una historia silenciada de cuando los hombres hablan, ¿no? sé si me estoy adelantando porque yo no conozco nada de lo que tiene ahí, pero yo voy diciendo cosas, ¿no? Una de las cuestiones que antes he dicho, ¿no?, del cabreo que me dio volver a analizar el libro de repartimiento, es que y una de las teorías que se vienen repitiendo sobre los estudios de la mujer desde hace 45 años, y no más de 45 años, por lo tanto es un tema reciente, y que todo eso que se había estado analizando a los años sobre todo 80 y 90 a nivel general, a nivel nacional, a nivel de Castilla y de Aragón, en Antequera también lo estaba yo comprobando, me lo estaba viendo. Y es que como había unas mujeres que estaban ahí, que estaban que por los propios documentos son invisibles, sobre todo cuando no tienen nombre, pero tienen identidad, no hay que confundir las dos cosas, tienen nombre, tienen identidad, aunque no tienen nombre. Pero yo me iba al índice del documento, que está muy, muy completo, y me aparecían una serie de mujeres. Cuando voy al documento, me encuentro prácticamente el doble de mujeres. Muchas con identidad del marido, del padre, del hermano. Pero ¿por qué no estaban esas mujeres incluidas en el índice? Sí, pues yo he tenido que extraerlas, esas 40 y tantas mujeres más, o sea, el doble de lo que aparece en el índice, he tenido que extraerlas porque son distintas mujeres. Yo pensaba, a lo mejor que no tiene nombre porque a lo mejor que se repite. No, están ahí. Un estudio actualmente histórico no puede eludir esa presencia en la documentación de unas mujeres que están ahí. No vale, es que como no son nombradas, entonces no se hace, no es un buen índice actualmente. Eso es una cuestión, la cuestión de los documentos de la época, ¿dónde están las mujeres? Pero también cómo después de 500 años las mujeres tampoco han aparecido. Y me estoy refiriendo a la historiografía. Digamos que hay un doble proceso de volverla invisible. Una, la documentación original, y otra, la que uno encuentra en los estudios históricos. Y esos estudios históricos, por ejemplo el del libro de repartimiento, por no tenerla en cuenta en un índice, pues es una forma de hacerla invisible. Después se han hecho anotaciones, se han hecho algún estudio breve sobre las mujeres, se ha hecho algún comentario, pero claro, sin tener en cuenta ese detalle. Ese detalle de que había más mujeres de las que en un índice se puedan recoger. Y luego, tomando otro tipo de documentos, me he ido dando cuenta de lo mismo. Se ha ido repitiendo la misma forma de aparecer esas mujeres. Y muchas veces, al hilo de los hombres, no podemos... Esto no es una historia sobre las mujeres exclusivamente, si no estaríamos cometiendo un error de hacer una historia, porque son unas mujeres que están con unos hombres. Lo único que es una llamada, este libro es una llamada de atención, de que esas mujeres tenían su papel. Tenían su papel en la realidad por encima de lo jurídico, por encima de lo que decía el derecho. Según el derecho medieval, las mujeres es un ser inferior, apartado en casa, en el hogar. La realidad nos muestra otra cosa, la documentación. Y no hablo solo de Antequera, esto es algo que se viene ya estudiando desde hace 40 y tantos años. Lo curioso, que también me ha ocurrido al revés, cuando he ido buscando hombres y me he ido al documento, a través del índice, este hombre, cuántas tierras le dieron, quién es, qué cargo tuvo, tal. No sé quién es, lo voy a buscar en el documento, página tal. Me voy a la página y no aparece ni un solo dato sobre ese hombre. Todos los datos que aparecen son de mujeres.
mujeres, de su mujer, o de su hermana, o de su hija, y no del hombre. Yo me quedo sin saber quién es ese hombre, pero el resto de lectores se quedan sin saber esa mujer, porque nadie ha tratado a esa mujer, aunque no tenga nombre. Que ese es el problema que hemos tenido en los estudios históricos, ¿no? Y ahí es donde encontramos, o el papel nuestro sería ese, el de encontrar hombres, encontrar mujeres, encontrar personajes de la historia, tengan un nombre o no, pero tienen su papel. Igual que todos los que estamos aquí presentes tenemos nuestro papel en la vida, en la sociedad. Y esa sociedad, que era una sociedad bastante compleja, difícil, pues las mujeres tenían su papel. Y eso no hay que eludirlo, ¿no? Igual, pertenecen a una sociedad. Así es. Dos preguntas más. La que te voy a hacer a continuación seguramente sea fácil, sencilla de formularla, pero creo que difícil de responder. Personalmente, ¿crees que aún a día de hoy vivimos en una época que silencia, aunque sea de otro modo, a las mujeres? ¿Te refieres a las mujeres de la historia o a las mujeres de la actualidad? En la actualidad. Mira, yo vengo de una casa donde solo hay una mujer, mi madre. Y eso podía pensarse, pues, una casa masculina, masculinizada, tal. No sé, mi madre no ha trabajado, no ha tenido un salario, ¿vale? Solo mi padre. Esa mujer con 5 hombres en casa no se le puede eludir. Imposible. Yo lo miro hacia atrás, yo miro hacia atrás y digo, no. Tampoco hemos hecho falta, yo creo, mis hermanos están por ahí, no hemos hecho falta mujeres, ¿verdad? ¿Ah? Pero es que depende. Es una pregunta difícil. No sé. Tenemos una sociedad. Yo tuve un profesor en la facultad que ya en los años 90 se daba cuenta de que íbamos hacia atrás. Yo no lo entendía todavía, pero es que estamos llegando a ese hacia atrás, ¿no? Aquí se mezcla todo. Hay que ir separando por campos. Muchas veces a mis alumnos se lo digo, hay que ir separando por temas, ¿no? No mezclemos política, economía, sociedad, cultura. Y la mujer, como antes decíamos, la mujer tiene su papel actual, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que han ido consiguiendo esas mujeres a lo largo del tiempo. Y estamos en un momento en el que las mujeres tienen que seguir conquistándose, digamos, porque hay un programa por ahí de televisión que dice si somos más machistas o más racistas, ¿no? Y yo lo tengo claro, yo soy más machista que racista, porque he vivido en una sociedad en la que hay que aprender a ser menos positivamente, ¿no? Quitarse cosas de encima. Y las mujeres nunca la han tenido fácil, empezando por ahí, tampoco la época de mis padres, y ahora tampoco veo que sea fácil. Los tienen más fácil que antes. Sí. Y a veces mis alumnos dicen que guay ir a Egipto, si tuvieran una máquina del tiempo, ir a Roma, no. Vivamos nuestro mundo, que es mucho mejor que cualquier mundo que ha habido anteriormente. Lo bonito es ir descubriendo ese pasado, ¿eh? Y podríamos estar aquí. Has respondido sobradamente, ¿sabes? Tirando del hilo a ver sobre la mujer en la actualidad. Pero este libro tiene. Una de las preguntas que esta mañana me han hecho es: ¿qué tiene este libro y muy buena? Esa pregunta, ¿qué tiene este libro de actual? O con la actualidad, o con las mujeres actuales, con la sociedad actual. Y yo lo tenía fácil. Es que estas mujeres pertenecen a nuestro patrimonio cultural, pertenecen a nuestro pasado, y como tal hay que conocerlo y conservarlo. Así y como tal, esa conexión está a través de eso, de que son patrimonio cultural y que nos sirven por un poco para educarnos a nosotros mismos también, digo yo. ¿No? Estoy hablando un poco también como profesor. Se nota. Última pregunta. ¿Ya? ¿Todo eso lo ha hecho ya? Sí. ¿Sí? Última pregunta.
No, estamos corriendo mucho. José Juan, no, vamos muy bien. Vale. ¿Qué le dirías hoy, en una sola frase, a una de aquellas mujeres cuyo nombre apenas fue un apunte marginal en un acta de cabildo? No tengo ni idea. No sé. Volvemos a lo mismo. Me voy con una máquina del tiempo, me iría allí, ¿qué les diría? Yo no sería nadie para intervenir en una sociedad como aquella. No les puedo... Me meterían en la prisión, eso de como un falso profeta, ¿no? De mujeres, liberaros, tal. Y ese hombre, ¿qué dice? No sé lo que les diría. A lo mejor las conquistaría. Pero tendría que vivir aquí, en esa época y con tiempo. Claro. No puedo llegar allí y decir, oye, mujer, tal o aquella. No sé, no tendría una frase preparada. ¿Vale? No sé. Bueno, como no tenías una frase, yo he rescatado, podría salvar perfectamente 20, 30 frases, afirmaciones que hace José Juan a lo largo de toda la obra, pero me he quedado con tres, y seguramente ustedes pues cogerán otras 3 totalmente distintas, o 5 o 7, las que quieran. Afirmas, José Juan, creo que es como un resumen de todo el libro, cuando dices: ya no es posible hacer historia sin mujeres. La segunda: estaban ahí, pero parecían situarse en su mayoría detrás de cierta cortina, detrás de cierta puerta o de cierta ventana. Y por último, todas las mujeres tienen pasado, con la dificultad añadida de que quien las registra siempre es una figura masculina. Creo que son 3 frases realmente buenas que condensan la esencia de toda la obra. Vale. Y hasta ahí. Sí, pero las puedo comentar, ¿no? Por favor, claro. Claro. No se puede hacer historia de mujer porque es lo que antes comentábamos. Yo ya he pasado por ahí y he hecho historia sin mujer. Pero a partir de ahora, cuando yo me encuentre algo sobre mujeres, tengo que registrarlo. Tengo que llamar la atención sobre eso. Entonces, yo ya no puedo hacer historia sin mujer. Si la hago sin mujer es porque no tengo la base para hacerlo. Pero yo he pasado por lo que otros investigadores han pasado, donde hay mujeres, pero no se ha centrado el análisis en esas mujeres. He analizado otras cuestiones, aunque aparezcan mencionadas mujeres. Entonces, por eso decía lo de no se puede hacer ya historia sin mujeres. Me miraba más a mí, más que ser una exhortación general, más bien a mí. La otra frase era: estaban ahí. ¿Puedes repetirla? Sí, estaban ahí, pero parecían situarse en su mayoría detrás de cierta cortina, detrás de cierta puerta o detrás de cierta ventana. Es lo que comentaba. Es decir, estaban ahí porque la documentación lo registra. Esas mujeres existían. Faltan muchas. No toda la documentación registra. Incluso un padrón municipal no registra las mujeres, simplemente las cabezas de familia. Entonces, pero hay que tenerlas en cuenta. Está relacionado con la anterior frase. Sí. Hay que tenerlas en cuenta. Lo importante de la historia no solo es lo que se dice, sino también lo que no se dice. Pero para ver lo que no se dice hay que tener una cierta amplitud para poder averiguar eso que no aparece. Que no aparece y que dentro de un análisis sí se puede advertir. Y luego la tercera frase, que todas tienen pasado. Pero se encuentra en esa dificultad de que quien las registra pues es una figura masculina. Es que yo no sé si este libro lo tendría que haber escrito una mujer. Que yo creo que si lo escribe una mujer aumentan las páginas. Es verdad, porque no sé, no lo mismo la visión que pueda tener una mujer que uno mismo. No, yo lo sé, porque he transitado por una serie de bibliografías, ¿no? Una historiografía que la mayoría está hecha por mujeres, no todas, pero la mayoría está,
y advierten cosas que un hombre no. Y por eso digo, ¿por qué no ha escrito esto una mujer? Yo lo sé. ¿Por qué? Tampoco me voy a descubrirme, pero vamos a hacer lo de las imágenes negativas. ¿Por qué lo he escrito yo? Porque yo paso por un sitio y yo no puedo eludirlo, no puedo taparme los ojos y decir, bueno, ya vendrá alguien y lo hará. No. No conozco ninguna mujer que podría estar interesada. Y eso que sí estoy relacionado con mujeres, sobre todo en la Universidad de Granada, con mujeres que trabajan de distintos campos, y yo no veía que esto le metiera mano a nadie, ¿no? Pero la pregunta sería esa. Podría haberlo escrito una mujer perfectamente, ¿eh? Pero la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿No? ¿Por qué no se ha hecho? ¿En qué momento estamos? El momento ha sido ahora, ¿no? Este libro podría haber aparecido dentro de, no sé, 15 años, 10, 15, 5, 10, 20, no sé, hecho por una mujer. Pero esto no podía esperar. O yo no podía esperar. Es una delicia hablar contigo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Cuando quieras repetimos. Aunque sea como invitado. No por un libro, no por mí. ¿Alguien del público le quiere, no sé, hacer alguna pregunta, consulta o sugerencia al autor? Los alumnos de primero de la ESO, cuarto y bachillerato, que son los que tengo este año, me hacen preguntas muy difíciles, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que puedan, si quieren intervenir, mira por aquí. Manolo. Evidentemente no puedo echar ninguna pregunta, no puedo traer ninguna pregunta al respecto del libro, pero como soy, me anticipo algunas veces, como los errores de los defectos, de las virtudes que uno puede tener, a mí me gusta saber una curiosidad que tengo muy específica. Yo conozco tu obra, conozco tu tesis doctoral y esas publicaciones que has realizado sobre la expulsión, los antiqueríes, a través de la onomática, de toda la prosopografía, los apellidos, etcétera, etcétera. En ese caso aparecen mujeres también. Esa sería una pregunta. Ya aprovecho la cuestión. Aquí has tratado el privilegio de Domicianos, el papel de la mujer en el privilegio de Domicianos en el caso de Antequera. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sofono? Sí. La primera cuestión, si aparecían más mujeres en ese estudio, por ejemplo, no tienen nada que ver con Antequera, ya lo saben, ¿no? Fue precisamente el tema que tratamos aquella tarde en el museo, que luego ha sido publicado y tal. Pero como bien saben, cualquier estudio que hagamos siempre hay que ver el antes, ¿no? El antes, qué pasa antes. Y hay algunas páginas, algunas líneas sobre el antes, no solo de las mujeres cristianas, sino que porque en las crónicas sí aparecen esas mujeres que van a ser expulsadas, ¿no? Eso sí, pero ya a partir de nada, ¿no? No he podido ver más. Pero su papel debió ser muy importante porque la mayor parte de fallecidos y heridos seguramente serían hombres los que luchan. Y aquellas mujeres, hay algunos datos que aparecen en la crónica y no cuadran que sea como una familia de aquella época. Hay muchas mujeres, muchos niños, muchos más que los hombres que salen expulsados. Entonces, debieran de tener un papel importante en su marcha hacia donde sea, ¿no? Eso es lo que podría yo decir hasta ahí. La segunda cuestión era privilegio mesiano. También hago una anotación porque en el privilegio aparece que se puede asentar un año y un día hombre y mujer, pero no he encontrado ningún documento de cartas, las cartas que se firman posteriormente, de la gente tiene que pedir al alcaide la comprobación de que han estado aquí y no aparecen mujeres. Pero no dudo que pudieron haberla, ¿no? Porque estamos hablando de homicidas, es decir, de asesinas, entre comillas, o de que
que tienen que pagar su pena y ellos podían elegir pagar su pena viniendo aquí. No me extrañaría nada que hubiese mujeres. No me extrañaría nada que alguna no volviera a su hogar de origen y se quedaran aquí. Pero lo dejamos ahí. No, datos no, por ahora no. ¿Alguna otra pregunta? Lo tienen claro, ¿eh? Sí, lo tienen claro, sí. Allí al fondo. Mira por allí. Buenas tardes. Lo primero, José Juan, quiero felicitarte y... ¿Su nombre, por favor? Juan Campos. Vale, Juan Campos. Lo primero, felicitarte y darte las gracias por tu aportación excepcional al conocimiento de la Antequera a través de tus 4 libros, creo que han sido, ¿no? Yo cuento uno digital, que hay por ahí también 5. Bueno, ¿el de los Reyes Católicos? Sí. Eso, contando ese 5. El de los documentos de los Reyes Católicos, ¿te refieres? Sí. Entonces, bueno, contando ese 5, los de papel, los 4 magníficos, a mí me gustó especialmente el primero, La visión del otro. Luego tu tesis doctoral, en fin. Bueno, es una aportación magnífica a la historia de Antequera, un periodo que creo que se ha comentado en la mesa, de que prácticamente no existe nada. Es decir, poco más que 0,0 de conocimiento de esa época, aparte de la arqueología y demás. Bueno, con respecto al libro, a mí personalmente me importan mucho los nombres. Habéis hablado de que no aparece el nombre, pero aparece la identidad. En el libro habla algunas personas por su nombre, la Isabel de Navarrete, la alguacila mayor o alguacil mayor, no sé lo que sería lo correcto. Yo me he tomado la licencia de llamarla carcelera. Pero... Carcelera, alguacil mayor, que efectivamente, bueno, pues se la marginó lógicamente del poder municipal, ¿no? Tenía que tener su representante. Entonces, bueno, Isabel de Navarrete, la de los molletes, ¿cómo se llamaba la mujer? Sí, los molletes. La de Antón de los Somicianos. De los Somicianos, sí. Que imagino, la de Antón era el marido, imagino. Sí. Y una... No está muy claro eso de los homicianos, pero... Eso digo, no tiene mucho sentido, pero bueno, la de Antón parece que es la mujer de Antón. Sí, es un apodo. Exactamente. Una señora pues fabricando molletes en Antequera en 1490 y algo, cuando hasta ahora se decía que los primeros molletes, los testimonios que había documentales eran del siglo XVII, creo, de finales del XVII, con lo cual pues se adelanta 200 años casi. Bueno, en definitiva, por no liarme demasiado, como te digo, me interesan los nombres. Esta la de Antón, Isabel de Navarrete. Hay muy pocas antequeranas cuyo nombre quede en la memoria o quede negro sobre blanco antes del siglo XIX, quitando a Cristobalina Fernández de Aragón, a las hermanas Narváez, a Luciana y Hipólita, Catalina Trillo y poco más. ¿Hay alguna mujer, aparte de las dos que yo he nombrado, o ellas, que a ti te hayan llamado especialmente la atención por su protagonismo, por cualquier circunstancia? Dentro de las nombran muchas más, algunas más. ¿Hay alguna especialmente que te haya llamado la atención o que tú destacarías? Vale. Gracias. Yo siempre un poco me he negado a que salir un poco de lo que alguien diga no hay nada, pues pasamos de largo. Me he negado a eso siempre. Me he negado en toda la época del pasado de la localidad. El pasado medieval
creo que estaba yo ya todavía en la facultad cuando empecé a ver, a revisar las fuentes árabes. Y me cansaba de ver publicado ya en los años finales de los 90 que sobre Antequera no había nada, tan solo un topónimo. Eso lo he repetido yo varias veces en algún sitio y en mi tesis también. Y yo me he negado a eso, digo, ¿y por qué no analizamos ese topónimo? ¿Y por qué no analizamos las palabras que hay alrededor? ¿Y por qué no juntamos esto con la arqueología? ¿Y por qué no...? Entonces, eso de que no hay nada, ya, eso, yo me niego. Y como historiador hay que negarse, porque muchas veces, si es verdad que no hay nada o no podemos explicarlo, no podemos hacer ficción. Entonces, mejor le damos pausa. Damos pausa porque esto tendrá su continuidad, por algún momento. Eso los arqueólogos lo saben muy bien. Hay que dar pausa y sabemos hasta aquí y ya está, no podemos aventurar nada más. Luego, hablando de Isabel de Navarrete, era una de las mujeres que a mí me llama la atención porque aparece mucho en la documentación. Bueno, mucho, aparece en la documentación. Este libro ha salido hasta el verano. Este verano pude conseguir una documentación de la Real Academia de la Historia de Madrid sobre los chacones, el documento más antiguo de los años 30 del siglo XV, y yo esperaba, sin esperarlo, que apareciera algo más sobre Isabel, alguna mención. Pero claro, la documentación tan oficial, las mujeres no aparecen. Si alguien elude a esa mujer, puede escribir una historia sobre la familia Chacón diciendo que han sido alguaciles mayores de Antequera desde la conquista hasta el siglo XVI. Y puede uno relatar, pues este le sucedió a este, y este es su padre, al hijo, al sobrino, al hijo, tal. La aparición de Isabel de Navarrete cambia totalmente la visión, esa visión. Porque uno de esos alguaciles que en la propia documentación aparece como alguacil, porque lo es, pero no actúa como alguacil. Es ella, que es esposa de y madre de. Y estoy hablando de una década o más de una década en el que está ocurriendo esto. Y es marginada porque la mujer tiene ese papel de no de marginada. Marginada significa fuera de la sociedad. No está fuera de la sociedad. Es que la sociedad es así, tiene un papel inferior. Y menos mal que pertenece a la élite. Pues si estuviéramos hablando de artesana o campesina, pues su situación sería peor. Pero no marginada. Las prostitutas sí son marginadas, ¿no? Que también es un tema que trato en algunas páginas. Mujeres, yo creo que quien lea el libro pues puede destacar una mujer o otra. Y llama mucho la atención Isabel de Navarrete, llama mucho la atención lo de los molletes. Dudé mucho en leer mollete, la verdad. ¿Qué palabra es esta? Que no lo sé. Alguien puede leer el documento y decir, no pone mollete o mollete. Igual pues otra cosa. Pero es una mujer que pide permiso al ayuntamiento para hacer mollete. Y es una palabra que sí aparece, por ejemplo, en Murcia, en algunos sitios, se sabe que es un tipo de pan. No vamos a decir que es el mismo tipo de pan que el actual, pero es una panadera. Por cierto, y eso al hilo de lo que tengo por aquí también apuntado. Mujeres, el libro se llama Las mujeres. No he tratado nunca de usar el singular, la mujer. La mujer de Antequera a final de la media, no, porque existen muchas mujeres. Y dentro de esa panadera pertenece a un grupo. No sé si gremio, no creo que le consideran gremio a tantas mujeres, pero es el único oficio que aparece en la ordenanza como oficio exclusivo de mujeres, que son las panaderas. Y en esta ocasión, gracias a que la de, que no tiene nombre, pero la de su marido sí, es decir, su marido era también posiblemente un panadero, pero la mujer pide ese permiso al ayuntamiento para realizar un tipo concreto de pan. Cuando las panaderas forman un grupo
de mujeres que se dedican ellas exclusivamente a hacer pan. Y por lo tanto, más que un nombre de una mujer, me llama más la atención, y por ahí va la pregunta, los grupos de mujeres, ¿no? Porque me encuentro grupos de mujeres de panaderas, me encuentro las prostitutas, me encuentro las beatas, un tema que por la zona de Sevilla se ha estudiado hasta hace muy poco, se está estudiando las beatas, y me aparecen unas beatas que no tienen nada que ver con las beatas que tradicionalmente se conocen en Antequera y que en algún sitio están visiblemente enterradas. No, es un tipo de mujer que no cuadra con la sociedad que viene luego en el siglo XVI y XVII. La historia no es lineal, yo nunca lo he considerado lineal. Lineal me refiero a que vamos a mejor. Unas veces vamos hacia adelante y otras veces hacia atrás. Y la situación y el papel de la mujer a finales de la Edad Media y principios del siglo XVI es mucho mejor de la que viene más tarde. El ejemplo de estas mujeres, de estos grupos de mujeres que están trabajando. En Antequera pasan de ser panaderas a panaderos. No solo en Antequera, en otras zonas de Castilla pasan de ser sanadoras a sanadores. Los hombres tenían prohibido atender a las mujeres, de cintura para abajo. Tenía que ser una mujer. A partir del siglo XVI, sobre todo de finales del XVI y XVII, ya se encargan hombres. Por lo tanto, estamos viendo un retroceso del papel y de la situación de la mujer, comparado con finales de la Edad Media. Porque las mujeres, hasta que no llega el siglo XVIII, XIX y ya a partir de la Primera Guerra Mundial, no van recuperando ese espacio, pero que algún momento lo tuvieron. Con una legislación muy distinta, una legislación, un derecho, una situación jurídica muy distinta, pero eso es lo que yo puedo vislumbrar. Entonces me atrae mucho más esos grupos de mujeres, que en Antequera, pues las panaderas es el único oficio que está reglamentado, tal como está, no panaderos y panaderas, sino panaderas, en femenino plural. Y yo seguiría por ahí, por grupos de mujeres. Si salen mujeres que destacan, pues claro que habrá que tirar del hilo por esas mujeres. Pero en principio a mí me llaman mucho más esos grupos femeninos. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, tengo dos. Uno, si hay algún dato que te haya sorprendido en la investigación, que no te esperara, o algún dato que te haya hecho especial ilusión conocer o confirmar, ¿vale? O que te haya sorprendido o que te haya hecho especial ilusión o que tuviese alguna sospecha de que eso existía. Y el otro es si tiene algún proyecto, algo en mente de escribir algo más sobre Antequera. No sé, muchas cosas, ya lo he comentado. Yo ese momento de descubrir mujeres que yo no esperaba me sirvió muchísimo para el análisis que he hecho. Mujeres que yo no contaba con esas mujeres, pues yo estaba viendo un índice, y de pronto encuentro más mujeres. Y también el hecho de Isabel de Navarrete, por ejemplo, que es raro que nadie la tocara en algún momento en algún estudio. No sé, en el libro se puede ver muchos temas, entonces en todos los temas me han sorprendido. La relación de hombre y mujer, la violencia contra las mujeres, o cómo una mujer, una joven mujer, es acosada por sus familiares, porque no quieren, sobre todo una tía, porque no quieren que se case supuestamente hay amor por medio, pero la quieren casar con otra persona y la amenazan con tirarla al río, no sé qué río, porque no habría mucha agua tampoco, pero la amenazan con colgarle una piedra y lanzarla al río, ¿no? Entonces me llaman situaciones, las situaciones esas me llaman la atención, ¿no? Porque es conocer una sociedad. Y cada vez, y yo pensaba que yo digo, bueno, con la tesis me dedico a otra cosa, ¿no? Porque hay que conocer mejor esa sociedad. Y esto es un ejemplo. Y luego el futuro, pues
estamos con esto ahora, pero en el cajón tengo cosas. Bueno, esto suena muy arcaico. Ahora diría archivos de carpetas y archivos de ordenados. Tengo abiertas algunas cosas. Alguna he comentado, alguna viene aquí. La asistencia sanitaria me está trayendo mucho la atención. El año pasado di una charla fue como un pequeño proyecto con mis alumnos de segundo bachillerato y eran de ciencia. Me tocó un grupo de ciencias, no de humanidades. Y entonces dije, pues ¿por qué no tratamos la asistencia sanitaria de la Edad Media, que seguro que os gusta a vosotros cuando trae, porque vais a estudiar algo de sanidad el año que viene, cuando estéis en la universidad? Y les encantó, hicimos un pequeño proyecto y por ahí tengo algo, no sé por dónde irá, pero está la asistencia sanitaria en Antequera a finales de la Edad Media, siempre la misma época, finales del 15, principios del 16, y también interesante, ¿no? Y si no, pregúntale a mis alumnos cómo les encantó saber cosas que, salvo la peste negra, que llama mucho la atención. La peste negra saltábamos a los científicos ya, ¿no? A las vacunas, y hay ese vacío, sobre todo este periodo, que siempre está vacío, ¿no? Y hay que ir llenándolo y conociendo. Si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre. Trasládale el agradecimiento a Pepe Escalante, por favor. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El autor, por supuesto, se va a quedar un rato firmando ejemplares y yo creo que la mejor forma de cerrar esta tarde es dándole un aplauso, que creo que se lo merece. Gracias.